Bienvenidas todas mujeres amorosas. Estamos ¿no? Vamos a hablar un poquito de temas que a todas nos conciernen, que todas estamos interesadas y que todas creemos en. Y creo que uno de los temas más importantes es la paz, ¿no? Cómo logramos esa paz que necesitamos, tanto interna como externa, ¿no? En nuestra persona, como en nuestra casa, como en nuestro trabajo, en todos lados. Y para esto tenemos a tres personas maravillosas que nos van a apoyar con sus testimonios, con lo que saben, con lo que han estudiado, con lo que han crecido. Leti Aparicio. Leti es una financiera. Leti Aparicio es una mujer financiera, es promotora de valores en la familia y su lema es: en las noches oscuras se pueden contar estrellas. Y Bernarda Pérez Conde. Bernarda Pérez es la fundadora de Tíndala Mindfulness. Es una psicóloga, es psicoterapeuta y es promotora del cultivo de una vida más consciente y compasiva. Bueno, pues Julieta también es psicóloga, es psicoterapia con orientación junguiana. Es promotora de la inclusión de personas con habilidades diferentes y su lema es: las diferencias nos enriquecen. Está lindo, ¿no? Y platicamos un poquito de esto. Julie, ¿empiezas tú? Bueno, la idea que surgió de César fue la dificultad y todas esas experiencias y movidas de tapete y de vida que nos dieron por el COVID. Como que pensamos que ya pasó, ya, bueno, apenas estamos como rescatando y adaptándonos de nuevo, pero aprendí yo muchísimo de todas estas experiencias. Fueron no nada más el aprendizaje por el aprendizaje, sino hubo tantas dificultades por el confinamiento. Una de ellas fue el que vivo con mi familia, la quiero muchísimo, disfruto de estar con ella, pero no aquí, las 24 horas. Entonces tuve que aprender a establecer límites físicos y también emocionales. El decir, estamos en una mesa, bueno, entonces ponemos una maceta en el centro y la mitad es mía, la mitad es tuya, y empezar a poner esos límites físicos, ¿no? En la cocina eres tú, en el antecomedor eres tú, en la sala eres tú, y entonces como que empezamos a poner esos, pero emocionales también. En ese sentido de emocionales era la parte de que a la hora que mis hijos tenían ese dolor de no estar con sus amigos, no terminar la secundaria con sus amigos, empezaron la preparatoria con gente desconocida que por cuadritos iban conociendo, ¿no? Entonces aprendí de, hey, yo no puedo cargar su tristeza, yo no puedo cargar su frustración de no poder salir, de no poder vivir con sus amigos. Son adolescentes y, bueno, también yo no podía salir con mis amigos. Entonces ahí fue un aprendizaje de, puedo acompañarlos, puedo escucharlos, puedo contener su tristeza, pero no es mi responsabilidad. Cada uno tiene responsabilidad de cargar con lo que se le mueve, con todo eso que se nos revuelve en el corazón. Y eso es los límites que tuve que aprender emocionales, además de los físicos. También cambié mi manera de trabajar. Soy psicóloga. Y, por ejemplo, si una de mis pacientes iba a Guadalajara o a Monterrey a vivir, pues decíamos, qué pena, qué tristeza, vamos a cerrar, ya no nos vamos a ver, esto, trabajamos tus áreas fuertes, qué falta por trabajar, si quieres trabajar, o tú solito con otra persona. No iba yo en una pantalla fría, acá, plana, insensible, seguir trabajando, jamás se me ocurrió. Y bueno, el COVID algo que me trajo fue, aprende lo nuevo, muévete a tu zona de confort. Si tu seguridad es ver a tu paciente acá en tercera dimensión, bueno, pues ya no estás en esa seguridad. Lo que yo aprendí fue que lo que viene del corazón trasciende el contacto físico. Y ese vínculo que se daba uno a uno lo puedo realizar también en la pantalla. También aprendí eso con los amigos. Entonces, de una u otra manera fui aprendiendo hacia esos cambios, que tenía herramientas que no se me ocurría que tenía. El que de repente fue un bajón económico, yo creo que todos lo vivimos, porque aunque, es más, yo tenía más pacientes, o sea, tenía mucho más trabajo de lo normal, pero pues mis pacientes ya no tenían trabajo, les habían bajado el sueldo, tenían que, uno en la familia había perdido el trabajo y entonces su sueldo se tenía que dividir entre toda la familia porque ya no había dos sueldos, un bajón económico en mi propia casa.
Y pues no podía yo dejar de no nutrir a mi familia. Entonces aprendí qué otras cosas en vez de carne para darles proteínas, cuáles son las verduras que cuestan menos. Entonces aprendimos a divertirnos sin salir y gastar en la calle, ¿no? Bueno, para empezar estamos encerrados, ¿no? Pero bueno, son muchos ejemplos de cómo esos cambios que nos dio el COVID a mí me dio la oportunidad, y creo que a todos, de ir encontrando nuevas herramientas y descubrir que tenemos herramientas que no sabíamos, y también descubrir cosas que son obvias, pero que no habíamos tenido conciencia de ellas, como la muerte, el miedo a morir, a que uno de mis hijos se muriera, a que mi madre se muriera, a que yo me muriera y dejara a mis hijos desnutridos, diciendo, no es cierto, mis hijos sobrevivirían sin mí, pero empieza a tener mucho temor a la muerte. Y ese es un proceso que tiene uno que ir digiriendo, de aceptar pues lo que existe, pero que gracias al COVID se engrandeció, se le puso el foco, se le puso la atención. Uh-huh. Entonces, ¿crees que nos reinventamos? ¿Aprendimos a reinventarnos? ¿A actuar de diferente manera? O sea, teníamos ya muchas herramientas todos, ¿no? Porque todos las tenemos. Tenemos un don, todos nosotros, y cómo reutilizamos esas herramientas. Entonces, tú empezaste a reutilizar esas herramientas en tu casa. Si tenías para un bistec, ¿cómo repartías ese bistec entre 5 o entre 7, entre los que fueran? Y empezaste a usar tu imaginación, ¿sí? Y todas los dones que al final del día tenemos, ¿no? Para reinventarnos. ¿Cómo manejábamos el miedo? El miedo, sobre todo, que es una de las cosas que más nos paraliza. El miedo nos paraliza de alguna forma, ¿no? ¿Qué hacemos para quitarnos ese miedo? ¿Cómo actuamos para movernos con ese miedo? ¿Nos puedes ayudar un poquito con eso, Leti? Bueno, pues como bien dices, sí hubo que reinventarse. Para mí fue un proceso al principio, sobre todo, muy difícil. Pero bueno, y no nada más al principio, en realidad tuvo etapas de dificultad en todo momento, porque hubo una falta de certeza. A mí normalmente me gusta o trato de planear muchas cosas, ¿no? Quizá a veces hasta me paso queriendo controlar cosas que quizá no siempre están en mis manos. Entonces esto me costó, pero también me llevó a aprender muchas cosas. Primero, bueno, pues muchas cosas cambiaron, la dinámica familiar cambió, pues las actividades físicas, sociales, de trabajo, familiares, todo cambió, todo ahora era en casa. Y había que, pues reinventarme y descubrir con qué herramientas contaba para poder, primero, aceptar y confiar que lo que fuera lo tenía, o sea, me tenía que adaptar a ello, ¿no? Por una parte. Y bueno, por otra parte, tuve que trabajar mucho en mantenerme alegre, aunque los conflictos no eran menores siempre, ¿no? Tuve que aceptar esta nueva idea y esta nueva realidad y tomarla como un reto y decirme, sí voy a poder con ello, aunque a veces tenía miedo, ¿no? De no poderlo hacer. A veces me sentía, pues, que tenía que ser como la llantita salvavidas, primero para mantenerme a flote a mí y después mantener a cada uno a flote con positivismo, con dinámicas, pudiendo platicar siempre con buena actitud y bueno, entendiendo que a lo mejor la convivencia tampoco era tan fácil, pues cada uno llevaba también su propia carga, ¿no? Entonces, esto costó trabajo y bueno, mantener, o sea, esto de las emociones, pues eso es algo primordial, ¿no? Porque primero también había que entender qué estaba yo sintiendo. Y no siempre es fácil, muchas veces nos sentimos enojadas, pero ese enojo, o sea, está traducido en enojo, pero ¿qué lleva atrás? Frustración, ¿no? Tristeza, cansancio de la situación o cansancio físico también. Entonces, había que entender primero cada una de estas emociones para poder actuar.
actuar de alguna manera. Ahorita le quiero preguntar también a Bernarda, y ella nos va ahorita a explicar un poquito qué es todo esto a partir de la paz. ¿Nos ayudas, Bernarda, por favor? Gracias, Mónica. Pues a partir de, o sea, ahorita que dices esto de a partir de la paz y pensando en esto que yo me gusta como promover, que es la cuestión de la compasión, y resonando mucho con lo que dicen Juli y Leti, de cómo esta pandemia trajo un montón de cambios, un montón de pérdidas en todos los sentidos, trajo, para mí yo creo que lo más difícil, y coincido acá con Leti, fue el tema de la incertidumbre, o sea, de no saber, literalmente no saber qué nos va a pasar mañana. Y o sea, y no es que antes no había incertidumbre, yo creo que incertidumbre ha habido siempre. El tema es que con la pandemia la tuvimos así como de frente, ¿no? Entonces se hizo como mucho más palpable y mucho más evidente. Y si me preguntas a través de la compasión, ¿cómo podemos lidiar con esto? Yo creo que la compasión implica como poder reconocer cuando la estamos pasando mal, cuando tenemos miedo, cuando estamos enojadas, cuando estamos asustadas. Quiere decir que estamos de alguna forma sufriendo, y la compasión lo que hace es reconoce ese dolor o ese sufrimiento y se acerca a él con amabilidad y con la intención de aliviarlo, con la intención de, ya sea de prevenirlo o de aliviarlo si es que ya está ahí. Entonces, el hecho de poder estar con lo que nos está pasando, con ese miedo, con esa incertidumbre, y poder como abrazarlo y tratarlo con amabilidad, a mí en lo personal me ayuda mucho a que no se vuelva tan grande, tan intenso. Y desde ahí decir, bueno, ok, estoy asustada, tengo miedo, no sé qué va a pasar, para dónde voy y qué es lo que puedo hacer. Y eso cada una tendrá su propia respuesta, pero sí esta cuestión como de reconocerlo y de poder estar con eso, porque sabemos que si tratamos de desechar, o sea, de sacárnoslo de encima o de evitarlo, se hace más grande. Okay. Por eso este dicho de lo que resistes persiste, o sea, si te resistes a algo, va a estar ahí. Ahí. Entonces, para ti un arma muy importante fue la compasión. Sí, conmigo y con los demás. Qué maravilla. Les voy a hacer otra pregunta y vamos a hablar de las pérdidas. Y creo que esta es una pregunta bien importante para todas. ¿Cómo manejaron las pérdidas? ¿O qué nos pueden compartir de las pérdidas en todos los sentidos, en su trabajo, en su vida, en su día a día, con su familia? ¿Me ayudas, Bernarda? ¿Vuelves a empezar tú ahorita con esto? ¿Sí? Gracias, Mónica. Sí. Bueno, primero, yo creo que para mí es importante como saber que hay diferentes tipos de pérdidas, desde la pérdida de que algo no salió como quería o un pleito con alguna amiga, hasta la pérdida de trabajo, hasta la pérdida de un ser querido. Entonces, cuando hablamos de pérdidas, todas esas pérdidas, por muy chiquitas o no tan trascendentales que pudieran parecer, igual son pérdidas que se van como sumando. A mí lo que me ayuda mucho, primero que nada, es aceptar lo que pasó. O sea, como reconocer, y esta es como una aceptación genuina, no tanto de resignación de decir, bueno, pues así es, sino de realmente reconocer y aceptar que las cosas son así y relacionarme con lo que está pasando desde ahí y no desde un lugar de querer que las cosas sean diferentes, porque por lo que sean, no son como yo quisiera, son así. Y entonces desde esta aceptación, poder reconocer lo que está pasando y decir, bueno, ahora para dónde me quiero mover. Y lo que a mí me ha ayudado mucho es como confiar en mis recursos internos, en los recursos de las personas que tengo cerca y conectar con la gente. Por más contraintuitivo que parezca, porque a veces cuando estamos tristes, justamente porque tenemos una pérdida, como que la tendencia natural puede ser a aislarnos, cuando en realidad lo que ayuda, o por lo menos a mí lo que me ayuda mucho, es conectar con gente que quiero. Qué maravillosa respuesta, qué maravillosa. Leti, platícanos tú un poquito. Yo coincido y me identifico muchísimo con Bernarda en cuanto a la aceptación. Toda pérdida que he tenido en mi vida, empezar porque en realidad hay pérdidas cada día, desde una expectativa hasta la pérdida
de algún ser querido, de la salud propia en diferentes momentos, pero en realidad todos los días, o sea, tendríamos que tratar de lidiar con las pérdidas. Pero esto de la aceptación es muy importante porque yo creo, como mi lema, ¿no? O sea, siempre podemos sacar algo positivo aún de lo malo y a veces de lo muy malo. Claro, suena muy fácil, ¿no? Se dice fácil, pero hay pérdidas muy, muy complejas, ¿no? Que me han llevado mucho tiempo a aceptar. Si yo no acepto esa pérdida y pretendo cambiar la historia, es que no voy a sacar nada positivo de ella. En cambio, si la acepto, y a veces es fuerte, pero si la hago mía, es que entonces sí puedo sacar algo muy positivo de ello. Y antes no, antes puedo caer en depresión, en el enojo del que hablábamos hace ratito, ¿no? En encerrarme en mí misma, en enojarme con los demás, muchas cosas, pero para mí es poder aceptar primero lo que está pasando, entenderlo, decir, bueno, y entonces de aquí, ¿qué sigue? O sea, ¿con qué cuento? ¿Con qué sí puedo, a partir de qué puedo actuar? Entonces, esta parte pues es muy importante. Y hay pérdidas que decía que son muy, muy complicadas, por ejemplo, la de un ser querido, y que parecen humanamente imposibles a veces, ¿no? Decir, yo con mis fuerzas, yo ser ser humano, ¿qué puedo hacer? No voy a poder vivir con ello. Entonces, para mí sí es muy importante agarrarme de Dios, agarrarme de la mano de Dios y actuar un día a la vez, ¿no? O sea, cuando las pérdidas son muy fuertes, no puedes ver como a largo plazo en un solo momento. Tienes que decir, a ver, hoy, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con este día? Cada día, y pensando que, bueno, poco a poco voy a salir adelante. Y así, hasta las pérdidas más fuertes, sorprendentemente, salen adelante, ¿no? O sales adelante y sacas cosas súper positivas de ellas. Aunque al principio se ve negro, de repente empiezas a ver una luz lejísimos y después una luz más clara hasta que logras salir de ese túnel negro, oscuro y horroroso. Ok, Para mí gracias, es Leti. Gracias. Es importante tener siempre una muleta junto a nosotros, ¿no? Y creo que una de las muletas más importantes para la gente creyente es Dios. Entonces, los que tengamos esa muleta, no dejemos de usarla jamás. A ver, Julie, platícanos de las pérdidas. Bueno, esta experiencia de COVID, y bueno, cualquier experiencia difícil, ¿no? Me llevaron a mí y creo que a mis hijos, a la gente, a mis pacientes, a la gente que me ha compartido su experiencia, a soltar lo que les daba seguridad. Lo que decían Bernarda y Leti, esa incertidumbre, ¿no? Decir, bueno, mi zona de confort es la zona en la que me siento segura porque sé cómo responder, sé que soy buena para eso, todo lo tengo bajo control y de repente no lo tengo. El COVID nos expresa un accidente, un cambio de vida, nos expresa que no tenemos la seguridad, no tenemos el control de la vida y nos sentimos vulnerables. Entonces, la oportunidad es, bueno, pues entonces empieza a trabajar para que tu nueva zona vuelva a ser una zona segura porque es tu responsabilidad de lograr esa zona de confort, pero es zona de seguridad, ¿sí? Y para poder lograrlo, cualquier pérdida, cualquier cambio es identificar lo que sentimos, aceptar lo que sentimos y hacer un rito de despedida. Necesitamos hacer un proceso para ir soltando e ir aprendiendo a vivir de nuevo con nuevas circunstancias o sin esa presencia física de quien quisimos o sin esa comodidad que teníamos o sin ese trabajo. Tenemos que volver a adaptarnos, lo que decías, Mónica, ya al inicio de reinventarnos, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es ese apoyo emocional,
cuando hay un cambio y estamos en ese proceso de ir ajustándonos e ir soltando esa seguridad, de ir aceptando esa nueva vida, necesitamos ese apoyo emocional, cariño, comprensión, necesitamos ser escuchados y para eso necesitamos buscar una red de apoyo, ya sea con la amiga, con la familia, con qué amiga si puedes platicar, con qué amiga más bien te vas a tomar una cerveza, con qué amiga te vas a tomar un café, con qué amiga le platicas un conflicto y te escucha, con qué amiga vas y le pides un consejo muy concreto, con qué amiga, oye, ¿cómo cocinas papas? Porque resulta que me regalaron un montón y no nunca, o sea, vas haciendo tu red de con qué te apoyas en qué área con cada quien. Y a la hora de tener ese apoyo, tú puedes hablar, porque a la hora de hablar estás poniéndole nombre a lo que sientes, tratas de organizar tus palabras para que el otro te entienda. Entonces, para que el otro te entienda es que tú te estás entonces entendiendo. Y muchas veces no encontramos a la familia o a los amigos y hay veces que necesitamos un grupo de apoyo, un grupo comunitario, un experto en la salud, un psicólogo, un psiquiatra a veces, porque no está en nuestras manos, nos rebasa. O como Leti decía, Dios o tu creencia, ¿no? Agárrate de esa creencia que tú tienes también. Y en esa necesidad de hablar acerca de tu pérdida, de tus recuerdos, de tus experiencias, vas a ir encontrando, o yo fui encontrando y fui viendo cómo los demás iban encontrando, y es la invitación para cada uno de ustedes, ir encontrando cómo vas a adaptarte para volver a ilusionarte con la vida a pesar de esa pérdida. Pero ese volver a ilusionarte significa que estás pasando un proceso de que te da muchísimo coraje, bueno, para empezar a negarlo, y entonces tienes que aceptarlo, que existe. Te empiezas a enojar mucho, te empiezas a deprimir, luego empiezas a encontrar esas herramientas que te das cuenta que sí las tenías. Y en ese proceso de duelo vas encontrando que puedes volver a encontrar la paz. Como decía Leti, es un proceso que ves la lucecita en el túnel negro, como lo mencionaba Leti, no entiendes, o sea, rebasa tu capacidad, tu lógica, pero con el tiempo vas a ir procesándolo, digiriendo y diciendo, todavía no encuentro cuál fue el sentido de esa pérdida, pero ya me siento más en paz y me puedo volver a comprometer e ilusionar con algo nuevo. Okay, gracias. Me llama la atención que todas hablan de emociones y sentimientos. Y el duelo, tenemos que pasar el proceso del duelo con las etapas y cumplirlas sin brincarnos ninguna. Pero todas manejamos unas emociones y unos sentimientos diferentes en cada una de estas etapas. Platíquenme un poquito de esto. Platícame, Leti. Sí, yo decía que es muy importante empezar identificando cada una de mis emociones y entonces ir desenredando el porqué de ellas. E ir actuando para cada una. Lo único que no podemos es cruzarnos de brazos. Eso no, o sea, nadie lo espera, ni nosotros podemos. Tenemos que actuar. Entonces, primero, buscar que no sean, no actuar por arrebato, ¿no? Todo lo que se hace arrebatadamente, normalmente, bueno, si no lo piensas y no pensaste en qué reacción vaya a tener cada una de tus acciones, muy probablemente pueda salir mal. Y número dos, bueno, hay acciones o sea, que tienen muchísimo peso en nuestra vida. Entonces, sí es, a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Y cómo voy a actuar para defender o para salir adelante de esto, ¿no? Hay emociones de amor, de odio, de rencor, de enojo, ¿no? Tengo que empezar perdonándome a mí misma también y perdonando a los demás. Hay situaciones bien difíciles, pero es muy difícil a veces ponernos en los zapatos de alguien más para poder perdonar a la gente, pero en realidad nunca sabemos cómo, o sea, si por ejemplo en alguien de nuestra familia, ¿no? Bajo el mismo suceso todos reaccionamos diferente, imagínate con los demás. Entonces, es muy difícil hacer eso, son cosas que se tienen que ir trabajando cada día y nunca, pues, ya darlas por palomeadas, porque a veces necesitan, como siempre, una repasadita, ¿no? Ya no somos
niñas chiquitas, ¿no? Se requiere que tomemos decisiones, se requiere que actuemos, pero también se vale pedir ayuda. Hay cosas que para mí, bueno, pues cuando de plano es algo muy, muy, muy difícil, yo pido Espíritu Santo para poder tomar una decisión. Y entonces ahí no voy a errar. Y la verdad, siempre me ha salido. Así nunca me he equivocado en decisiones importantes. Me he equivocado pues cuando las he tomado arrebatadamente. Pero es ir desenvolviendo cada una de esas emociones y buscando el por qué tengo ese sentimiento o eso que lastima tanto. E ir pues cada una hablándola, trabajándola, ¿no? Viviéndola y entendiéndola. Gracias, Leti. Julie, platícame acerca de estas emociones y sentimientos. ¿Cómo las identificas? ¿Cómo las manejas? ¿Qué papel juegan en tu vida? ¿Y qué nos puedes compartir de esto? Bueno, soy humana, tengo afectos, tengo sentimientos, tengo emociones. No hay manera de evitarlo. Soy mujer y, bueno, hombre, hijo, hija, o sea, cualquier humano, ¿no? Entonces, ahí sí yo no elijo sentir. Por naturaleza me brota, me surge una reacción de emoción, de algún sentimiento. Yo no elijo qué sentir. Un sentimiento no es bueno, no es malo, no es, bueno, para empezar, como decía Leti, le pones nombre. Bueno, para empezar, aceptas que estás sintiendo algo, aunque no sepas ni qué, pero diciendo, ¡oh! Algo me está pasando, algo me está quemando aquí adentro, algo me está apachurrando o algo me está efervesciendo. O sea, no encontramos el nombre. Pero bueno, primer paso, sabemos que tenemos un sentimiento. Segundo paso, ponerle nombre. Y tercer es expresarlo. Cántalo, báilalo, dibújalo, cada quien, escribe un cuento o platícalo, ¿sí? Reverbéralo con alguien más, compártelo. Aquí el reto es encontrar el medio para poder expresarlo. No te lo puedes quedar, te quema en el alma. Una de las consecuencias de que nos lo quedemos y no lo expresemos es que empezamos a negar la realidad. Si algo nos duele, no pasa nada, no pasa nada. ¡Claro que pasó!, ¿no? Y si no estás consciente que algo está pasando, entonces no te vas a cuidar. Si fuiste con una persona y esa persona dijo algo que te lastimó, entonces no pasa nada, vas a volver a ir con esa relación tóxica, porque no evidenciaste que realmente te lastimó, te sientes ofendida, aplastada, triste, impotente, incapaz, y empiezas a también contra ti misma a decir, qué burra soy una tonta, no soy capaz de poner límites, entonces empiezas contra ti misma en vez de decir, oye, exprésalo, te sentiste ofendida, te sentiste triste, te sentiste avasallada, no supiste ni qué decir, te paralizaste. Entonces, si no lo expresamos, puedes ir en contra de ti. O, por ejemplo, ahora con lo del COVID y todas estas pérdidas que hemos estado mencionando, si no expresas el dolor que te da una pérdida, te puedes empezar a volver como un corazón de piedra para no sentir. Y entonces pierdes también la capacidad de ver una foto, acordarte de algo lindo y decir, qué lindo, aquí y ahora esto, y me acordé, y es un como oasis así fresco en medio de algo que estás viviendo espantoso. Pero esa capacidad de ir viendo pequeñas cosas que te nutren en la vida, o ves la mariposa, ves el atardecer, ves la lucecita que pasa, cosas que la luz que pasa a través de las hojitas, cosas que ni te percatas porque tienes mucha prisa en la vida, pero eso te dan pequeños sentimientos de paz, ni siquiera puedes tenerlos. O también, si tú no pones atención en los sentimientos, te empiezas a volver acidita, enojona, amarga, y la gente no va a querer estar contigo más que porque les das algo, un producto de valor agregado, algo les das de comer, o le planchas la ropa, o en tu trabajo tú le estás dando un plus o le estás organizando en algo del trabajo, pero porque desean estar contigo, vas perdiendo relaciones interpersonales. Y también, si no expresamos los sentimientos, si no les ponemos atención,
vamos a empezar a perder la ilusión por lo que teníamos, nuestros proyectos, la ilusión. Yo quería esta bolsa, yo quería ir a este viaje, yo quería visitar tal, yo quería conocer ya los pequeños proyectos, ya no los grandes proyectos de vida, sino esas pequeñas cosas que te ilusionaban, empiezas a no ¿Para qué si eres incapaz? ¿Para qué si lo vas a perder? Como cuando se te muere un perro, tú dices, qué tristeza, se te rompe el corazón, lo tienes que procesar y luego, pues, ¿por qué no puedes tener otro perro? ¿Para qué si se mueren? Tú, oh, no, espérate. Sí, claro que todo el mundo se pierde, pero tú no sabes cuándo, tú no sabes cómo, tú no sabes si tú vas a ser primero que el otro. Pues, ¿para qué me relaciono con alguien si me va a poner el cuerno? Espérate. Tuviste una pérdida de una relación amorosa, ponle nombre, digiérelo, compártelo, exprésalo, pero toma en cuenta sus emociones para que no pierdas ese placer de vivir. Gracias, muy linda respuesta. ¿Tú qué opinas, Bernarda? ¿Crees que todas las emociones son válidas? Sí, yo coincido totalmente con Juli y con Leti en ese sentido. O sea, primero me encantó lo que dijo Juli de que si eres humano, tienes emociones y no hay de otra. Y qué bueno, porque sí, ¿no? Y qué bueno, porque sería muy gris y quizás muy apática la vida sin este saborcito, esta textura que nos dan las emociones. Y tomando esto que preguntas de la validez de las emociones, yo sin duda creo que todas las emociones son válidas y se vale sentir lo que estamos sintiendo. Todas las emociones son importantes porque todas nos dan información de lo que pasa, de lo que nos pasa adentro a nosotras y de lo que nos pasa afuera. Si yo, por ejemplo, siento miedo, pues quiere decir que a lo mejor estoy poniéndome en peligro en una situación en la que no debería de estar o necesito protegerme de algo. Si siento enojo, quizás es porque necesito poner un límite o porque necesito cambiar una situación que no me gusta o que me parece injusta. Entonces, todas las emociones nos dan algún tipo de información y está bueno poder escucharlas y poder sintonizar con ellas y hacerles caso. Como decía Juli, no podemos elegir qué sentir, pero lo que sí creo que podemos elegir es cómo responder frente a esa emoción. A mí siempre me gusta hacer como una distinción entre reacción y respuesta. Y para que haya esa diferencia, porque una reacción es la cosa impulsiva de si me enojé le grito al que tengo enfrente o si, yo qué sé. Y la respuesta, o sea, la respuesta elegida es, ok, frente a esta situación, con esta persona, en este momento, ¿cómo quiero responder? Estoy igual de enojada, pero ¿cómo respondo? Eso va a ser una diferencia importante. Y para mí eso, la forma en la que se logra o en la forma que yo lo logro es como realmente sintonizando con la emoción. A mí el cuerpo me da mucha información de lo que estoy sintiendo. Por ejemplo, yo el miedo lo siento en el estómago, así como en la boca del estómago. El enojo en los puños o se me tensan los músculos. Entonces, el poder tomar registro de lo que me está pasando y nombrar, creo que Juli también hablaba de ponerle nombre a la emoción, ¿no? A veces es muy fácil porque pues, es enojo o es miedo, pero a veces es una mezcla tan complicada que no importa si no encontramos un nombre específico, pero el hecho de poder decir, ok, siento el nudo en el estómago, siento la tensión en los hombros o en los puños, esto puede ser una mezcla entre enojo, miedo, yo qué sé. Y entonces ahí quizás hacer una pausa, tomar una respiración profunda y de entonces elegir cómo quiero responder. Y me equivoco muchas veces, como cualquier ser humano. Y cuando eso pasa, lo que me ayuda mucho es ser amable conmigo y tratar de no necesariamente creerle a mi autocrítica todo lo que me dice. Y eso me ayuda también a aprender de la experiencia de la próxima, entonces a elegir responder quizás de otra manera. A cuidarte un poco más, ¿no? Sí. A cuidarnos. Sí. A cuidarnos. Y no ser tan duras. Sí, no ser tan duras con nosotras mismas. La crítica. Ok. Y hablando de la responsabilidad que tenemos todos nosotros con esto, ¿cómo actuamos con esta responsabilidad? ¿Qué nos pueden compartir con esto, no? O sea, ¿qué nos pueden compartir? ¿Qué consejo o tip nos dan para poder salir adelante? ¿Nos ayuda, Julie? La vida es cambios, en todos sentidos.
no nada más en el COVID, no nada más en una pérdida, ¿no? Mm. Incluso si nosotros pensamos igual que pensábamos hace 5 años o antes del COVID, no hemos aprendido nada. Algo tuvimos que haber cambiado de nuestra manera de ser, de nuestra percepción de nosotras mismas. Crecemos como personas con cada cambio, con cada tratar de adaptarnos y encontrar la manera de responder a esa vida. Esos cambios son como una puerta que se nos abren para encontrar nuestras herramientas, las que ya teníamos, y usarlas, así como tú empezaste, ¿no? Hablando de ecología, reciclemos, ¿no? Lo que ya tenemos, pues usémoslo, ¿no? A lo mejor de otra manera diferente, pero usémoslo. Y ahí es cuando vamos adquiriendo nueva manera de vivir, nueva manera de reaccionar ante la vida. Y eso es súper importante porque con mucha frecuencia nosotros no elegimos dónde estar, pero sí podemos elegir con qué actitud vivirlo. Y quisiera yo leer una frase, aquí está, de Viktor Frankl, que por ahí les habíamos mandado, ¿no? Que dice, cuando la situación es buena, disfrutémosla. Cuando la situación es mala, transformémosla. Pero cuando la situación no puede ser transformada, pues transformémonos nosotros. Cambiemos nuestra percepción de nosotras mismas, de nuestras capacidades, de lo que podemos dar y también de nuestras expectativas. Es una responsabilidad de cada una de nosotras, de cada una de ustedes, de nosotras, de mí. Es mi responsabilidad ser feliz y aprovechar las oportunidades para crecer, para ser mejor persona, para hacer un ambiente mejor alrededor mío con lo que yo estoy encontrando y descubriendo de mí misma, para mejorar el planeta. Claro, no somos la Madre Teresa de Calcuta ni aquella fulanita que siembra quién sabe cuántos árboles en quién sabe qué selva. No. O sea, en nuestra vida cotidiana, con pequeños granitos de mostaza, pero podemos hacer esa transformación, empezando por la actitud con la que queremos vivir lo que aquí enfrente tenemos. Ok, muchas gracias. Leti, ¿cómo manejas tú la responsabilidad? Bueno, pues es un tema bien importante. Yo creo que tenemos que ser conscientes de lo que estamos viviendo, ¿no? De lo que nos afecta y de lo que, no nada más lo que se espera de nosotros, sino lo que nosotros queremos dar a los demás. Para mí es muy importante y siento que es una responsabilidad imprimir amor en todo lo que hago. Me cuesta a veces porque no siempre estás de humor, ¿no? O con el ánimo o el positivismo que se requiere para dar esa calidad de tiempo y de amor. Pero si tú logras imprimir amor en cada una de las cosas que haces, lo vas a hacer bien. Eso es una garantía. Y, bueno, trabajar en cómo lograr imprimir ese amor, ¿no? O sea, para mí, digo, hay días a lo mejor no positivos, ¿no? En los que necesito y requiero hacer una lista de las cosas buenas que sí tengo, con las cosas que sí cuento. Porque, bueno, no sé si les pasa a ustedes, pero hay días que dices, es que todo está mal, es que esto mal, me salió este problema, pero mis hijos tal cosa, pero mi marido, pero la chamba, pero, o sea, y ves 25 peros en la vida. Y entonces se te va nublando el día y se te puede ir nublando la vida casi, ¿no? Entonces, a veces es importante hacer tu lista de cosas positivas, de lo que sí tienes, de los dones con los que sí cuentas, ¿no? Para poder sacar cosas muy buenas, a veces de la porquería, ¿no? Eso a mí me parece, pues, primordial. Yo a veces tengo que dedicarle, a veces 3 minutitos, pero de cada uno de mis días a eso. Porque, por ejemplo, pensando en una pérdida fuerte, muchas veces, si yo estoy viviendo, no podemos minimizar ninguna, ¿no? Hay cosas
que para mí son pan comido, ¿no? Pero para alguien es algo durísimo y no son competencias, ¿no? De quién la está pasando peor o quién ha tenido peores pérdidas, no. Todas son importantes, por eso mismo todos los sentimientos son válidos, pero sí, por ejemplo, ante una pérdida de algún ser querido, es muy importante que los de alrededor no tengan una doble pérdida. ¿Qué es esto? A lo mejor perdí, pues no sé, yo les cuento, por ejemplo, mi papá murió y para mí fue algo súper difícil, me costó, me tardé en procesarle muchas cosas, pero algo que fue muy fuerte es que yo perdí también al mismo tiempo a mi mamá, porque ella estaba tan deprimida y tan mal, que entonces para mí, pues ella dejó de ser quien era. Y esto fue muy difícil. Yo creo que esto fue más difícil que la propia pérdida de mi papá. Entonces, siempre estemos muy atentas. Si llegamos a tener una pérdida fuerte, que los de alrededor, que nuestros hijos, nuestros seres queridos no tengan una doble pérdida. Tienen que recuperarnos a nosotras también. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues bueno, ya más o menos dimos algunos tips, pero con todo y la tristeza, tengo que regresar a ser quien soy. Tengo que actuar dando amor. Y se vale también hablar de esos sentimientos con los demás, porque también los demás deben aprender a hablar de sus sentimientos para poder sacarlos adelante y salir adelante, pues con todos sus problemas, sus temas y sus complicaciones, pero de esa manera será más fácil que yo regrese a ser yo y que salga adelante y que yo saque cosas muy positivas aún de las cosas nefastas que me puedan estar pasando. Y eso es para mí una responsabilidad. Gracias, Leti. Ejemplo también siempre trato de darlo. Entonces hay que trabajar en ello. Gracias, Leti. Bernardo, y contigo cerramos esta cuarta pregunta y este cuarto punto con nuestras amigas. Platícanos de la responsabilidad. ¿Somos responsables realmente? Gracias, Mónica. Pues sí, o sea, a ver, yo creo que hay muchas cosas de las que no se nos puede culpar, o sea, de las que no somos culpables, digamos, o no elegimos, ¿no? Yo no elegí nacer en la familia que nací, tener los papás que tuve, tener la genética que tengo, las cosas que me pasan afuera, las circunstancias, digamos, externas, muchas de ellas no las elijo y sobre muchísimas cosas no tengo control. Pero sin duda, sí que somos responsables de cómo nos relacionamos con eso que nos pasa. Yo creo que la única persona responsable de mi felicidad soy yo. Yo no puedo responsabilizar de mi bienestar y de mi felicidad ni a mi esposo, ni a mis hijos, ni a mi mejor amiga, ni a mi jefe, absolutamente a nadie. Yo decido estar bien, yo decido, así como decíamos hace ratito que no podemos elegir qué emociones se manifiestan o qué emociones sentimos, sí podemos elegir cómo nos relacionamos con eso que nos pasa y cómo imprimir esa huella de bienestar en lo que nos está pasando. Entonces, a mí lo que me ayuda mucho es esto, ¿no? O sea, elegir cómo me relaciono con lo que me pasa afuera, cómo me relaciono con lo que me pasa adentro, o sea, con mis emociones, con mis pensamientos, con todo esto. Y para eso me ayuda como conocerme, o sea, yo sé que no es fácil, ¿no? Pero realmente como conocerme de fondo, aceptar lo que es, tanto adentro como afuera, cambiar lo que se puede cambiar, si es que se puede cambiar algo y se quiere cambiar algo. Y desde ahí, nuevamente, ¿no? Esta cosa de ser amable conmigo y de ser como menos crítica y menos dura. Y eso no quiere decir dejarme así como soltarme y tirar la toalla, digamos, sino es, ok, con esto que me pasa, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Con estos recursos que tengo, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Y sin duda, sí, de esa responsabilidad del bienestar, de mi bienestar, que solo me corresponde a mí. Qué maravilla, qué maravilla. Y esto es cómo vivir con paz a pesar de las inclemencias del tiempo.
porque ya estamos cerrando todos. Creo que lo que quiso hacer César con estas 3 terapeutas maravillosas es sembrar una semilla que ustedes tienen ahorita la responsabilidad de compartirla, empezando en su casa y sigue en su trabajo. Y así es como se hacen las grandes redes de apoyo, con una pequeña semillita. Y cada uno va a ser responsable de llevarla. Y luego vamos a ver que va a haber gente con la que nos topamos en seco. No se crean, siempre se queda algo adentro de todos. ¿Sí? Lleven ese mensaje, lleven el mensaje de vivir con paz, a pesar de lo que sea. La paz es lo que nos deja a nosotros el corazón en paz. Y así es como vamos a trabajar siempre. De verdad les agradecemos muchísimo a Julieta, a Leti, a Bernarda, de que nos hayan compartido su profesionalismo y su experiencia. Yo soy Mónica Guerrero y me encantó tenerlas aquí con nosotros en este espacio. Ojalá que nos volvamos a ver, de verdad. ¿Ok? Y bueno, las felicito también porque ya el estar aquí, pues es un paso a ser mejor, a ser más feliz. Entonces, también les agradezco. Muchas gracias de corazón a todas por su presencia amorosa y por estar acá compartiendo. Gracias, que tengan muy bonita vida. Gracias. Gracias.